Entonces, Okay. ¿se escucha? Ahora sí, se escucha. Ahora sí. ¿Se escuchó el axioma? ¿Se escuchó de transitividad? No. No, Lisa. No, Lisa. Bien, no hay problema. Transitividad se refiere, el axioma de transitividad se refiere a que el consumidor es coherente, no se contradice, es consistente en su decisión, en su elección, ¿sí? Si dice que prefiere la cesta A la B y la B a la C, entonces, ¿sí? Como resultado, tiene que ser preferible para él la cesta A la C. Si no ocurre eso, significaría que el consumidor se estuviera contradiciendo, ¿sí? Con números, el ejemplo, por favor. Participamos todos. 10 mayor que 7, ¿está bien? ¿Sí? Sí, Lisa. Sí, licenciado. Listo. 7 mayor que 2. ¿Está bien? Sí, licenciado. Con mayor razón, 10 mayor que 2. ¿Sí? Bien. Bien. Tercer axioma, no saturación. También se denomina axioma de no saciedad o axioma de monotonía. Se refiere a lo siguiente. El consumidor prefiere aquellas cestas o combinaciones que contengan una mayor cantidad de bienes. Es decir, que el consumidor siempre prefiere más a menos. Por ejemplo, el estudiante siempre prefiere una nota mayor a una nota menor. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, Lisa. Sí, licenciado. Bien. Se refiere a esa situación. No se satura, ¿sí? Siempre prefiere más. Y además, también refleja el hecho de que normalmente estamos trabajando con bienes, ¿sí? Si se referiría a tener cantidad de enfermedades, seguramente todos quisieran tener menos, no quisieran tener más, ¿verdad? Se trata de bienes. Bueno, estas propiedades que las hemos mencionado nos permiten representar gráficamente las preferencias del consumidor.
mediante las curvas de indiferencia que las vamos a ver enseguida. Suponemos, para representar gráficamente las preferencias, que solamente trabajamos con dos bienes, como dijimos al principio. Bien 1, bien 2. Y el consumidor ordena sus cestas a través de tres relaciones, ¿sí? Preferidas, menos preferidas e indiferentes. Cestas con mayor cantidad de al menos uno de los bienes y el resto la misma cantidad son preferidas. Las cestas con menor cantidad de por lo menos uno de los bienes son menos preferidas. Axioma 4. Continuidad. Gráficamente nos vamos a dar mayor cuenta de este axioma. Lo vamos a ver de la siguiente manera. Se trata del bien 1 y del bien 2, que forman una cesta o una combinación, ¿sí? Cuando aumentamos la cantidad de uno de los bienes y disminuimos la cantidad del otro, nos sentimos igualmente satisfechos. O podríamos decir que nos es indiferente, porque del uno ha aumentado y del otro ha disminuido. Entonces, el consumidor se siente indiferente. Uniendo todas estas cestas indiferentes para el consumidor, se grafica la curva de indiferencia. Como su nombre lo indica, una curva de indiferencia representa las infinitas, distintas combinaciones, cestas, de cierta cantidad del bien 1 y cierta cantidad del bien 2 que le proporcionan al consumidor el mismo nivel de satisfacción, de bienestar. Por eso le es indiferente en la misma curva, ¿sí? En la misma. Gráficamente la tenemos presentada ahí. Se observa, ¿verdad? ¿Se ve? Sí, licenciado. Bien. Curva de indiferencia, entonces. ¿De qué color es? Verde. Verde. Bien. Están identificados tres cestas o combinaciones. Cada cesta, cada punto aquí en el gráfico está formado por cierta cantidad del bien 1 y cierta cantidad del bien 2. Están aquí marcadas tres, pero son infinitas. Las tres que vemos acá son indiferentes, porque fíjense, si estamos en el punto A, para pasar al punto B, ¿qué va a ocurrir? Fíjense ustedes, va a aumentar la cantidad del bien 2, pero va a disminuir la cantidad del bien 1. Por cierto, no confundirse con la gráfica de la demanda, ¿sí? Aquí indicamos cantidad y precio en el caso de la curva de demanda. Aquí, en el caso de la curva de indiferencia, cantidad del bien 1. Y en este otro lado, ¿qué sería? Cantidad del bien 2. Muy bien. ¿Qué más podemos observar en esta gráfica, en este cuadro? Las cestas o combinaciones que están más lejos del origen son más preferidas. ¿Por qué? Porque por el axioma de no saturación representan mayor cantidad de bienes y por tanto son más preferidas. Fíjense ustedes, con relación a la cesta A, está más alejada del origen. Si consideramos aquí algún valor, por decirles algo 5, seguramente aquí va a ser 7, por ejemplo. Si aquí es 4, aquí ¿qué valor le correspondería? ¿Sí? Aproximadamente. Si aquí es 4, a la cesta D, podría ser un 6. 6. Bien, bien.
Entonces, a eso se refiere. Cestas más alejadas del origen representan cestas más preferidas. ¿Cuál es la menos preferida de todas estas? Las que están identificadas. ¿Cuál es la menos preferida de todas las que tienen nombre? La E. La E. La E. Bien, porque tiene menos cantidad tanto de un bien como del otro, ¿sí? Menos del bien 1, menos del bien 2. El quinto axioma, convexidad estricta. Se dice que las preferencias son estrictamente convexas, ¿sí? Y se refiere a lo siguiente. El consumidor siempre va a preferir un promedio, ¿sí?, ponderado del bien 1 y del bien 2. Podemos mencionar un ejemplo al respecto para que sea más claro. El bien 1, que sean zapatos, y el bien 2, ropa. ¿Qué pasaría si, o cómo elegirían ustedes? Casi todo ropa, nada de zapato, o casi todo zapato y nada de ropa. O verían el tema de que sea ponderado, promedio. ¿Cómo decidirían ustedes? Promedio de ambos, licenciado. Promedio. Bien, tiene Por coherencia, igual. ¿verdad? ¿Sí? Tiene coherencia. O lo mismo lo que se hace en los distintos, con los distintos bienes en la vida cotidiana. Fíjense ustedes. Destinan cierta cantidad a la parte de estudios, académica, etcétera, cierta parte a sus alimentos, ¿no?, sus recursos, etcétera. Tratan de ver un equilibrio, ¿sí?, un medio, un promedio. A esa situación se refiere la convexidad de las curvas de indiferencia, ¿sí?, de las preferencias del consumidor, porque las curvas de indiferencia simplemente son la representación gráfica de las preferencias del consumidor, ¿sí? La curva de indiferencia representa las preferencias del consumidor. Entonces, el consumidor prefiere cestas equilibradas. Y tenemos aquí, ¿sí?, anotado como prefiere la cesta media ponderada. Prefiere la variedad. La variedad. No irse a un extremo ni al otro. Bien. Todos estos supuestos axiomas, más adecuadamente dichas, lo que hacen es proporcionar sustento a la teoría del consumidor, ¿sí? Tenemos aquí algunas características adicionales de las curvas de indiferencia. Una de las más importantes es de que no se interceptan, no se cruzan, no se cortan. De lo contrario, no cumpliría el axioma de transitividad. Vamos a ver por qué. Aquí tenemos dos curvas de indiferencia. Una es de color azul y la otra. Adelante, por favor. Café. Bien, bien, bien. Están denominadas, tienen sus nombres. Curva de indiferencia U sub 1, U sub 2. La café, la U sub 2, la azul, la U sub 1. Fíjense. Si pertenecen a la misma curva de indiferencia, habíamos dicho que esas cestas son indiferentes. Veamos entonces. En la cesta o combinación A pertenece a la curva de indiferencia U sub 2. Entonces, es indiferente a la cesta C, porque está en la misma curva de indiferencia. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Bien, ahora, la cesta A también
pertenece a la curva de indiferencia U sub 1. Y como la cesta B está en la misma curva de indiferencia U sub 1, también son indiferentes entre sí. Por tanto, ¿cuáles tuvieran que ser también indiferentes? Si me siguen, por favor, en la pantalla, ¿cuáles tuvieran que ser también indiferentes? La B y la C. Y la sexta C. Y se ve claramente en la gráfica que ¿son indiferentes o no lo son? Sí, son. Son indiferentes. Sí, son, Lice. ¿Por qué? ¿Acaso la C no está más alejada y representa mayor cantidad de un bien y del otro? ¿Sí o no? A ver, fíjense el gráfico, por favor. Sí, licenciado. Sí, la C está más alejada. Entonces, no son indiferentes. Entonces, esta situación en la que dos curvas de indiferencia se cruzan, no ocurre. Esto sería incongruente, incoherente. Esto no ocurre. Esto incumpliría el axioma de transitividad. ¿Sí? Esto no ocurre. Aquí estamos demostrando que esto no ocurre. ¿Por qué? Porque tenemos presente el axioma de transitividad. Si esto ocurriera, estuviera incumpliéndose este axioma. ¿Está bien? Dicen, Sí. Está bien, Lice. curva de indiferencia para que las cestas sean indiferentes una de la otra tendrían que estar en la misma curva, ¿no es cierto? Como vimos en el Exactamente. primer cuadro, Exactamente. ¿no? En la misma curva de indiferencia. Ya, ahora sí. Entonces, por eso la cesta B y la cesta C no son indiferentes. Exacto. Lo ¿No que ve? hemos Ahí, hecho ahora sí. es demostrar que en este caso no se cumpliría el axioma de transitividad. Bien, pasamos a la siguiente. Mapa de indiferencia, ¿sí? Simplemente es el conjunto de curvas de indiferencia. Así como una curva de indiferencia está formada por infinitas cestas o combinaciones, las preferencias del consumidor también están formadas por infinitas curvas de indiferencia. Aquí solamente observamos cuántas. 3. 3. Bien, pero son infinitas. ¿Sí? Son- ¿Cuál es la característica de que ninguna se tiene que? Ninguna se intercepta. Muy bien, ninguna tiene que interceptarse, ninguna se cruza. Bien. Como habíamos mencionado anteriormente, las curvas de indiferencia más alejadas del origen representan un mayor nivel de bienestar, de satisfacción. ¿Cuál es la que representa en este caso el mayor nivel de satisfacción? La curva ¿Qué color La tiene? C. La de color café. La C. La C. ¿Dónde está el punto C, verdad? sí. Bien. Como se trata de una curva, ¿sí? La curva de indiferencia, pues tiene su pendiente, que simplemente viendo ya sabemos que es positiva o negativa. 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 Lice. Es decreciente, ¿verdad? Bien. ¿Qué nos muestra o qué nos indica la pendiente? Indica la capacidad del consumidor, ¿sí? Para sustituir un bien, puede ser el bien 2 por el bien 1. Se va a mover a lo largo de la misma curva de indiferencia. Por eso es que dice, indica la capacidad del consumidor para sustituir un bien por otro, manteniendo constante el nivel de satisfacción. Quiere decir que se va a mantener en la misma curva de indiferencia, en la misma. Podemos observar que si el consumidor quiere moverse a lo largo de la curva de indiferencia,
va a tener que, si desea aumentar con el consumo de uno de los bienes, va a tener que disminuir el consumo del otro. ¿Sí? Por ejemplo, si estábamos en el punto C, en la combinación C de la primera curva de indiferencia. ¿Cuánto del bien 2? ¿Cuántas unidades? Aquí tenemos 10. ¿Y del bien 1 cuánto? 2. 10 también. 1 sería, no está anotado, No, pero es dice. 1, ¿verdad? Perdón, Uno. 1. Ah, sí, sí, Sí. sí. Entonces, si se mueve hasta la combinación D, ha tenido que disminuir la cantidad consumida del bien 2. Hasta de 10 ha tenido que disminuir a 5. 5. 5. ¿Sí? Para aumentar en una unidad el consumo del bien 1. Ha pasado de 1 a 2. Dos. ¿Está bien? Sí. Sí, Lisa. Bien. Relación marginal de sustitución. Como su nombre lo indica, relación marginal de sustitución. El nombre ya nos avisa, ya nos dice, de sustitución. Del bien 2 por el bien 1. Mide la relación a la que el consumidor está dispuesto a disminuir, como habíamos visto en la diapositiva anterior. Disminuir cierta cantidad del bien 2 para aumentar en una unidad el consumo del bien 1. Muy importante, manteniendo constante el mismo nivel de satisfacción, de bienestar. Dicho de otra manera, de otro modo, permaneciendo en la misma curva de indiferencia. La relación marginal de sustitución, la RMS, se mide por la pendiente de la curva de indiferencia. En realidad, la relación marginal de sustitución en un punto de la curva de indiferencia es la pendiente de la curva de indiferencia en ese punto, pero cambiada de signo. ¿Por qué? Porque sabemos que la pendiente es negativa. ¿Cómo se calcula? Relación marginal de sustitución del bien 2 por el bien 1, ¿sí? Derivada del bien 2 respecto al bien 1. Derivada de x2 respecto a x1. Se coloca el signo negativo, ¿sí? Tenemos anotado, para convertir la relación marginal de sustitución en un valor positivo, ¿sí? Bien. Es importante también anotar, comentar ahora de que esta manera de calcular la relación marginal de sustitución tiene otra forma de hacerlo, ¿sí? Vamos a utilizar la otra forma. Probablemente la han visto, pero simplemente para ubicarnos más adelante y vamos a volver. Aquí tenemos. Es esta misma. Ustedes van a encontrar. Aquí también hay relación marginal de sustitución y es diferente la fórmula, ¿sí? Sin embargo, vamos a ver que es la misma. Se puede utilizar una forma u otra. Esta es la que vamos a utilizar para hacer ejercicios. Pero aquí estamos mostrando la otra. Bien. La relación marginal de sustitución, la pendiente, ¿sí? De la curva de indiferencia es decreciente. Fíjense, cuando tenemos bastante del bien 2, tenemos 10 y del bien 1 apenas tenemos una unidad. Como tenemos mucho del bien 2, estamos dispuestos a ceder una cantidad grande para obtener una sola unidad del bien 1. Fíjense, de 10 hasta 5. ¿Cuántos ha cedido? 5. ¿Para obtener cuántos? Uno ¿Para del obtener bien. cuánto? ¿Perdón? 2. 1, ¿verdad? Uno Sí, del uno. bien. 1. Tenía 1, ahora tiene 1 más. Tiene una más. Ya no tiene ahora 10. ¿Tiene cuántos? Tiene 5. 5. 5. Si quiere una más, ya no va a poder ceder tanto. Solamente ¿cuántos va a ceder? 3.
2, Dos. Bien, bien. Esto se han dado cuenta ustedes perfectamente, cada vez se hace más pequeño. Por eso les dice la relación marginal de la sustitución es decrece 100. ¿Sí? Bien, bien. Referencias seculares. Todos estos axiomas que hemos ido viendo, completitud, transibilidad, no saturación, continuidad, convexidad estricta, ¿sí? Son características de las curvas de diferencias que se denominan regulares. También se llaman referencias tipo Bruce. Y deciden esta determinación de regulares porque son las más se aproximan a la realidad. Entonces, si nos preguntan y nos dicen ¿qué acción tiene que cumplir una referencia tipo Cobb-Douglas o preferencias regulares? Nosotros tenemos que decir tiene que cumplir el axioma de completitud, que ya lo hemos visto, ¿sí? Todos estos, transitividad, no saturación, continuidad y convexidad estricta. Si cumple todo esto, entonces esa es la diferenciación regular. O también tipo Cobb-Douglas. Casos particulares de referencias. Estas también son curvas de diferencia. ¿A qué curva se parece? ¿A qué curva se parece? Adelante, por favor. ¿A qué curva? A la curva de demanda intervalar. Y a la línea un poco más, ¿verdad? Sí. Bien, bien. Tiene pendiente negativa, pero la característica más sobresaliente es que son líneas rectas. Son curvas de diferencia, vienen sustitutos perfectos. Aquellos que se consumen uno en lugar de otro. Y ustedes saben, cuando calculan la pendiente de una recta, su pendiente siempre es, ¿cómo es? Variable o constante. Bien, bien. Entonces, la relación marginal de distribución bien. Por otro, en el caso de bienes y sustitutos perfectos, es constante. Lo que le interesa a nosotros es la cantidad de bienes que puede consumir, porque el bien 1 y el bien 2 son sustitutos perfectos, entonces puede consumir uno en lugar de otro. Lo que a él le interesa sería en este caso el precio, ¿verdad? Seguramente va a tener más barato. Bien. Bienes complementarios perfectos son aquellos que se consumen juntos o en proporciones fijas. ¿Sí? En este caso, su pendiente, su relación marginal de la distribución, tiene los valores de 0 o infinito. Y tienen esta fórmula. Estas son las curvas de indiferencia de bienes complementarios perfectos. Tener más de un bien o de otro no proporciona mayor bienestar al consumidor. Ejemplo, si una persona tiene o utiliza, se compra un par de zapatos y les regalan solamente uno de los lados, obtiene más bienestar o no le sirve. No les sirve. Exacto, ese es el ejemplo. ¿Sí? O bien, ¿qué les parecería si se compra un celular o no tienen crédito, no tienen internet? Tampoco funcionaría, ¿verdad? Tiene que tener el bien complementario. El aparato, ¿sí? Y además del software, el crédito, el internet, etc. Bien, ¿ha quedado claro esto? ¿Sí? Sí. Bien.
Utilidad y función de utilidad. La utilidad en realidad es una medida numérica y es importante aclarar de que si bien es una medida numérica, es un número, pero su significado nos muestra simplemente el orden de referencias. Por eso dice su significado ordinal. Nos muestra, ¿sí?, un número, pero nos dice esta es más preferida que la otra, pero no nos dice con cuánto. ¿Sí? No nos dice cuánto es la magnitud de esa preferencia. Se representa esta función donde se representa las preferencias del consumidor también matemáticamente. ¿Sí? Las preferencias del consumidor se representan matemáticamente a través de la función de utilidad y gráficamente a través de las curvas de indiferencia. ¿Siguen ustedes? A través de dos maneras estamos viendo que se pueden representar matemáticamente y gráficamente las preferencias del consumidor. Entonces, la función de utilidad, ¿sí?, es la función matemática que asigna un valor numérico de satisfacción, ¿sí?, a cada cesta. De manera que las cestas que son más preferidas tengan un valor mayor, ¿sí?, y las cestas menos preferidas tengan un valor menor. Y como dijimos, nos permite cuantificar la magnitud de la preferencia de la satisfacción. Bien. La función de utilidad representa las preferencias, sí, como habíamos dicho anteriormente. Las cestas preferidas tienen números más altos y las menos preferidas números más bajos. Por ejemplo, aquí tenemos valores de las curvas de diferencia de 25, 50 y 100. La de 100 no significa que sea el doble de preferida que la de 50. ¿Sí? No significa eso, simplemente significa que es más preferida. De la que tiene un valor de 50 con relación a la de 25, no quiere decir que es el doble. A eso se refiere de que no cuantifica la magnitud, simplemente ordena, nos dice ordinal, ¿sí? Simplemente ordena las más preferidas y las menos preferidas. Bien. Utilidad marginal. Como su nombre indica, marginal, ¿sí?, nos da la idea de adicional. Mide el bienestar adicional por el consumo de una unidad más de uno de los bienes. Por eso es que tenemos utilidad marginal del bien 1 y utilidad marginal del bien 2. Vamos a designar con esta notación, ¿sí?, de utilidad marginal. ¿Se observa? Sí, licenciado. Bien. Entonces, podemos afirmar también, mide la variación de la utilidad, de la satisfacción que siente el consumidor, que tiene el consumidor. ¿Cuándo varía el consumo de uno de los bienes? Esta variación puede ser infinitesimal, muy pequeña. Por eso es que para calcular la utilidad marginal, ¿sí?, se utilizan derivadas parciales. Sabemos que a lo largo de la curva de indiferencia, la utilidad no varía, ¿sí?, por eso es indiferente. Bien. Cuando varía la cesta de consumo, ¿qué ocurre?
Si aumenta el consumo de uno de los bienes, ¿sí? Pues su utilidad también aumenta. Pero ha tenido que disminuir la cantidad consumida del otro. Entonces, también ha disminuido su utilidad del que ha dejado de consumir. Y su forma de cálculo es la siguiente. Relación marginal de sustitución del bien 2 o del bien 1 es igual a utilidad marginal del bien 1 sobre utilidad marginal del bien 2. Por favor, aquí hay que tener cuidado. Esto es un cociente. ¿Está bien? Sí, Es un licenciado. cociente. Y esto es un cociente. Eso no es. Sí, pero con derivadas. No es cociente. Eso les debería tengan cuidado. ¿Sí? Derivada de la función de utilidad respecto al bien 1. Derivada parcial. Derivada de la función de utilidad respecto al bien 2. Esto no es cociente. ¿Sí? Esto sí. Entonces tengan cuidado, por favor. Bien, tenemos aquí la función de utilidad de Douglas, la que ya habíamos visto que repite los 5 axiomas anteriores mencionados. La forma más conocida de una curva de diferencia, ya he dicho, la que más se adapta a la realidad, es este tipo de función, la Cobb-Douglas. Y tiene la siguiente forma, ¿sí? Función de utilidad. Bien 1, bien 2. ¿De qué forma? ¿Sí? Tiene la siguiente forma. Bien, cantidad del bien 1, cantidad del bien 2. ¿Sí? Y tiene sus exponentes. El tamaño relativo de estos exponentes a los que están elevados, las variables, nos indica la importancia, ¿sí? Relativa que el consumidor le asigna a estos dos bienes. Vamos a realizar el ejercicio aplicando esta forma con este tipo de función. Entonces, por favor, repasar o recordar un poco lo que ya hemos aprendido, ¿verdad? Derivada, por favor. Vamos a hacer ejercicios, entonces, para que todos podamos comprender más adecuadamente. Bien. ¿Alguna pregunta o comentario sobre lo avanzado? No, licenciado. No, licenciado, claro. Bien. Por favor, el ejercicio para mañana. Y